e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en mano de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron al sacerdote Hilcías y a Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella, y ella les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, al que os ha enviado, para que preguntases a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová, el rey de Israel: Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Amén. Cierre sus ojos por un momento. Padre, te damos gracias, Señor, por su palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, por hablarnos cada día, Señor, a nosotros, a nuestras vidas, aún a través de su palabra, bendito Dios eterno. Señor, su palabra una y otra vez dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla. Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Pon tu mano de poder, Señor, en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestro entendimiento, para ser obedientes, Señor, a tu voz, a tu palabra, Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, que mis hermanos, Señor, no me vean a mí, Señor, sino que escuchen tu voz, tu palabra, Padre Santo, porque a ti te plació, Señor, en esta hora, bendito Dios, estar aquí, Padre Santo, Señor, en medio nuestro, desde el comienzo del servicio, en la alabanza, Señor. Tú te mueves en medio de tu pueblo, bendito Dios de gloria. Tú hablas, Señor, a los corazones. Tú confirmas, bendito Dios, tu palabra, Señor, cada vez, cada día. Y en tu gracia, Señor Jesús, nos hablas. Eres paciente para con nosotros. Pero tu palabra dice, bendito Dios, que tú, Señor eterno, no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el nombre de Jesús, háblanos. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Bendito sea Dios. El título es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y alguien escribió esta frase y lo apunté. Dice: si no tuviéramos un corazón, no podríamos sentir amor o amar a cambio. Dios nos creó con un corazón para que pudiéramos tener una relación amorosa con Él. Todos nacemos con corazones limpios y puros. Tu corazón se vuelve impuro cuando pecas voluntariamente una y otra vez. Por ejemplo, cuando sigues volviendo atrás y haciendo algo que sabes que está mal repetidamente sin arrepentirse. Pueden ser cosas como desobediencia, deshonestidad, mentira, envidia, mirar cosas impuras, guardar rencor. Ocurre cuando no quieres dejar de hacerlo porque estás consciente de que es malo. Y me gustó esa última frase que dice: pueden ser cosas como deshonestidad, desobediencia, mentira, envidia, mirar cosas impuras, guardar rencor. Esto ocurre cuando no quieres dejar de hacerlo, aunque estás consciente de que es malo. Y puse en mis notas: el rey Josías había vivido mal o en caminos equivocados por 18 años. Dice el versículo que leímos, dice: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvieron en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Pero pensaba yo y le pedí al Señor: Señor, ¿cómo este niño de 8 años comenzó a reinar y él comenzó a hacer lo bueno delante de Dios a los 8 años, cuando su padre hizo lo malo delante de Dios por 2 años mientras reinó, o 2 años mientras él tuvo la autoridad de rey? Y su abuelo paterno hizo lo malo durante 50 años delante de Dios. Y hacía las matemáticas y pensé y dije: bueno, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Entonces quiere decir que él tenía 6 años cuando su padre estaba reinando, cuando su padre comenzó a reinar, porque dice la Biblia que su padre solamente reinó por 2 años. Su padre, su nombre era el rey Amón. Solamente reinó durante 2 años. Entonces
yo pensaba y decía, bueno, este niño de 6 años, su padre era el rey, su padre tenía autoridad, pero antes de que su padre reinara, su abuelo estaba reinando. Quiere decir que si su abuelo reinó por unos 50 años, quiere decir que este niño nació mientras estaba el reinado de su abuelo paterno. ¿Sí me entiende más o menos en las matemáticas? Entonces quiere decir que mientras este niño nació, su padre, su abuelo, estaba haciendo lo malo delante de Jehová. Y como él era el rey, él incurría a todo el pueblo o a toda la gente donde él reinaba a que hicieran lo malo delante de Jehová. Pero este niño nace y después muere su abuelo cuando este niño ya tiene 6 años, y comienza a reinar su padre de este niño. Y su padre sigue haciendo lo malo ante los ojos de Dios, como lo hacía el padre de su padre. Este niño nace mientras sus familiares, vamos a decir, su abuelo paterno y su padre, y todo el pueblo, porque ellos eran los reyes, ellos eran los que decían qué se hacía y qué no se hacía. Nace este niño en ese hogar que hacían lo malo delante de Dios. Pero muere su padre de Josías cuando él tiene 8 años. Entonces comienza él a reinar. Pero sigue diciendo la Biblia en el capítulo 22 versículo 3, dice: a los 18 años del rey Josías, envió al rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová. Entonces, a los 18 años, creo que este joven ya tiene uso de razón, como nuestros jóvenes aquí. Quizás desde los 8 años y 10 años de reinado, en cierta manera, tenía consejeros, tenía gente que le aconsejaban, que le ayudaban para que madurara en el reinado, para que pudiera hacer buenas decisiones, para que supiera dirigir al pueblo. Entonces, este joven de 18 años, quizás pudiéramos pensar o decir que este joven estaba, en cierta manera, había alcanzado más madurez que los 18 años, o que como vemos hoy en día, porque a veces aún los de 52 años todavía nos comportamos como de 18. Eso lo digo por mí, yo tengo 52. Pero este joven, yo apuntaba y decía, bueno, entonces había vivido mal o en caminos equivocados por 18 años, desde que comenzó a reinar, desde que nació. Su abuelo y su padre hacían lo malo delante de Dios e incurrían al pueblo. Dice que habían levantado altares a dioses ajenos, que habían levantado altares a dioses paganos, su abuelo y su padre. Y dice que en la casa de Dios habían metido aún allí instrumentos o cosas que no eran hechas para Dios, que no habían sido presentadas para Dios, sino que habían sido para los dioses paganos. Las habían metido en la casa de Dios, en la casa de Jehová. Y él era un niño como nuestros niños, como que ¿qué niño tiene unos 8 años aquí? Como Israelito tiene unos 5 años, 3 años más, y comenzó a reinar.
y vivió en ese ambiente, es lo que quiero decir en cierta manera. Cuando nuestros niños o nosotros mismos vivimos en un ambiente de Dios, un ambiente para Dios, entonces nos parecemos al Señor Jesús. Pero cuando tenemos un ambiente mal, un ambiente como estos, como el padre o el abuelo de este joven, porque tendían a hacerlo todos, pues quizás los niños en su inocencia, pues ¿qué sabía? Pero Dios en su misericordia dice aquí que este joven dice, el nombre de su madre fue Jedida, y estaba buscando, ¿qué quiere decir Jedida? El nombre de su mamá. Y el nombre de su mamá quiere decir amada. Y el nombre de su papá, Amón, dice que quiere decir el que está oculto. Pero el nombre de su abuela materna, de Josías, era Adaía, que quiere decir adorno de Dios. Pero el nombre de su abuelo paterno, que era Manasés, quiere decir olvidar. Y si juntamos todas esas palabras, todos esos nombres, y juntamos esos nombres y lo que quiere decir cada nombre, y lo ponemos a este niño en medio de esos nombres y de lo que quiere decir cada nombre, entonces este niño se movía en un ambiente que voy a decir solamente las palabras, digamos, en un adorno de Dios, en una amada, pero oculto u olvidado. Porque esos eran sus parientes, esa era su gente, esos eran lo que quería decir sus nombres. Y cuando ponían los nombres a la gente en esos tiempos, era de acuerdo a sus características, de acuerdo a quienes, cómo era su modo, su manera de ser de ellos. Entonces pensaba y le decía, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que este niño, este joven Josías, Señor, vivía en ese ambiente, vivía en el ambiente? Su mamá lo da a luz y su mamá, el nombre de su mamá quiere decir amada, pero el nombre de su padre quiere decir oculto, amada, oculto. El nombre de su abuela materna quiere decir adorno de Dios. Wow, o sea, tiene algo que ver, que encaja con las cosas de Dios. Adorno de Dios, abuela materna, la madre amada. Pero luego llega el padre, el nombre del padre que está en lo oculto, pero el nombre de su abuelo paterno quiere decir olvidar, olvidado. El abuelo paterno, dice la Biblia, que reinó, se lo voy a decir exactamente, el capítulo 21, dice que reinó por 55 años, Segunda de Reyes 21:1. Manasés, el abuelo de Josías, reinó por 55 años. 55 años e hizo lo malo delante de Dios. Hizo lo malo delante de Dios, pero sí existía la casa de Jehová todavía. Aunque ellos habían metido instrumentos o habían metido cosas a la casa de Jehová, pero seguía existiendo, seguía todavía parada, como dicen en inglés, still standing, la casa de Jehová. Pero estos hombres levantaban altares, hacían ídolos y adoraban a ídolos en altares o en lugares cuando ellos sabían, porque dice aquí que cuando Josías manda a estos hombres
a reparar la casa, a reparar el templo de Dios. Fíjese lo que leímos ahí. Dice que le dijo a este hombre, le dijo: mira, ve, llévales el dinero, pero no les cuentes el dinero, cuánto les vas a dar, ni les pidas cuentas, porque yo sé que esos hombres son honestos. Ahí lo leímos. Entonces quiere decir que Josías entendía entre la honestidad y la deshonestidad. Vamos a decir, por lo menos él entendía ese principio. Por lo menos entendía el principio de decirles a estos hombres: no les busques, no les tomes, no les cuentes el dinero ni nada, porque confío yo en ellos. Pero dice que cuando fueron al templo, dice que allí encontraron el libro de la ley, el libro de los mandamientos de Dios. Y yo no sé cómo, dónde lo encontraron. No dice ahí la Biblia que lo encontraron en una repisa, no dice que lo encontraron allá en el sótano, no dice que lo encontraron en el techo ahí escondido, pero dice que lo encontraron, el libro de Dios, el libro de la palabra de Dios, el libro de los mandamientos de Dios para su pueblo. Dice que lo encontraron. Entonces, ¿quién escribiría ese libro de la ley? ¿Quién escribió el libro de la ley? ¿Quién escribió los 5 primeros libros de la Biblia? Moisés. Y aún en el Nuevo Testamento, aún los escribas y los fariseos y los maestros de la ley y los sacerdotes le echaban al Señor Jesús bronca, porque lo que el Señor Jesús decía, ellos decían que no estaba en el libro de la ley. Eso quiere decir que todos conocían el libro de la ley, que había sido escrito por Moisés. Y aunque este hombre, el abuelo de Josías, o sea Manasés, reinó por 55 años, el libro de Moisés o el libro de la ley todavía estaba en pie, como hasta ahora todavía está en pie la palabra de Dios, que había sido escrita por medio de Moisés, pero era la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con todo esto? Con todo ese, ¿por qué tanta vuelta? ¿Por qué tanta cosa? Porque lo que quiero decir con todo esto, de que aunque vengan tribulaciones, aunque vengan tormentas, aunque quieras o no quieras, o aunque esto o lo otro pase, la palabra de Dios siempre va a permanecer allí, siempre va a estar allí. Porque yo siempre lo he dicho, yo lo he dicho porque por ahí decimos o hemos escuchado en el mundo que dicen: no, las palabras se las lleva el viento. Pero nuestro Dios es tan amoroso y tan derecho y tan justo para decir: para que no digan que las palabras se las lleva el viento, se los voy a dejar escrito, para que lo que está escrito vean que lo voy a cumplir, porque lo voy a cumplir, porque está escrito. Bendito sea su nombre. Aún dice la Biblia: todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. 55 años el abuelo de Josías hizo lo malo delante de Dios, pero la palabra seguía ahí en el templo. 2 años su padre hace lo malo delante de Dios, pero la palabra ahí estaba todavía en el templo. Lo que se tomaba, lo que se requería, era de que alguien, aunque vivía en ese ambiente, de que aunque vivía en un ambiente quizás de pecado, un ambiente de olvido de la palabra de Dios, un ambiente de tener oculta quizás la palabra de Dios, que era lo que significaba el nombre de su padre, lo que faltaba era de que llegara alguien que se llamaba Josías, porque dice que su nombre quiere decir Jehová sana, o Jehová sanará.
llegó Josías a ser el rey. Y se tomó que alguien le dijera: hemos encontrado el libro de la ley. Yo no puedo pensar que a su abuelo en 55 años alguien no le dijo: hemos encontrado el libro de la ley, y se lo leyeron. No puedo creer eso. Yo creo que sí se lo leyeron. Yo creo que él sí sabía que ahí estaba la palabra en el templo de Jehová. Y por consiguiente creo que aún en 2 años también al padre de Josías, él sabía que la palabra de Jehová estaba ahí en el templo también. Pero ninguno de ellos se tomó el tiempo, o ninguno de ellos se arrepintió, o ninguno de ellos la pensó y dijo: esto es lo que Jehová quiere hablar a nuestras vidas. Esto es lo que Jehová dejó escrito para nosotros, para que nosotros viviéramos de esta manera y fuésemos bendecidos para siempre. Porque llegan y le leen a este varón, a este joven. Digo este joven porque tenía 18 años, dice. Y dice ahí que cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Versículo 11, capítulo 22, versículo 11. Y sabemos, para los que no saben, que para ellos rasgar sus vestidos era como símbolo, signo de repudio, de tristeza, de no estar de acuerdo. Porque él había entendido que lo que le habían leído en el libro de la ley, él no estaba de acuerdo, pero no con lo que no decía el libro de la ley, sino con lo que ellos estaban haciendo. Él no estaba de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo, y por eso rasgó sus vestidos delante de Jehová, en cierta manera, como un tipo, una muestra, una manera de decirle a la gente. Dice: luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam hijo de Safán, a Acor hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías siervo del rey, diciendo: id y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. No veo. Y dice: por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Fíjese que primero involucra a su familia, lo que nuestros padres no han hecho. Pero luego dice, se involucra a él a sí mismo y dice: por cuanto lo que nos fue escrito ahora a nosotros, para todos, para nuestros padres y para nosotros. O sea, en otras palabras, no le está echando la culpa a sus padres. En cierta manera dice: a mis padres, pues porque yo estaba niño, no estaban haciendo lo bien delante de Jehová. No, ellos sabían leer, quizás él todavía no sabía leer cuando era un niño, pero ahora que entiende, ahora dice: por lo que nos fue escrito a nosotros. Y puse en mis notas, vemos que Josías no conocía más que ser idólatra, y el ejemplo de su padre el rey había hecho, que el ejemplo de su padre el rey había hecho, y su abuelo el rey había hecho. Mientras el padre había reinado por 2 años, fue idólatra y hacía lo malo delante de Dios. Pero ellos, cada uno de ellos que conocían a Dios, no se habían tomado ese tiempo de escuchar la palabra de Dios. Y fíjese cómo este joven a sus 18 años entiende
y reconoce su condición propia. Cuando le leen el libro de la ley, reconoce que aunque él era el rey y tuviera la autoridad sobre todo el pueblo, él no tenía el acceso a Dios. Él no tenía el acceso a Dios porque había reconocido quizás que él aún había hecho lo malo delante de Dios, inconsciente o indirectamente, porque así era su abuelo, porque así era su padre, porque ellos subyugaban de todos modos al pueblo a hacer lo malo delante de Dios. Ellos así lo hacían, soportaban. La gente hacía lo que el rey hacía. Oh no, si el rey va y adora ese altar de acera o esos ídolos o algo, pues vamos, porque es el rey y 55 años y más 2, 57 años haciendo el pueblo lo malo delante de Jehová. Amén. Imagínense, como para que llegue este joven, este niño, empiece a reinar de 8 años. A los 18 años le leen el libro de la ley y él rasga sus vestidos y él comprende. El Espíritu Santo le habla, yo creo, a su vida a través de la palabra, porque la Biblia dice que la palabra no vuelve vacía, sino que hace lo que tiene que hacer en los corazones. Pero sabe que hay una diferencia. Si se la leyeron al abuelo, se la leyeron al padre y se la leen a él, yo creo que él dispuso su corazón a la palabra de Dios. Yo creo que se la leyeron al abuelo y el abuelo le entró por un oído y le salió por el otro oído. Se la leyeron al papá, le entró por un oído y le salió por el otro oído, porque seguían haciendo lo malo delante de Dios. Pero este Josías, este hombre, se la leen, y yo creo que en su modestia, en su inteligencia, o aún en conocer solamente lo honesto de lo deshonesto, porque antes de que le leyeran el libro de la ley, dice que él les dijo: manden el dinero y no les cuenten el dinero. Ellos son hombres de confianza, no hay problema, no se los cuenten el dinero. Ahí eso me muestra que este joven sabía entre la honestidad y la deshonestidad. Antes de que le leyeran la palabra. Pero vienen y le leen la palabra. Yo creo que en su inteligencia dijo: bueno, yo voy a escuchar la palabra y la voy a retener en mi corazón, porque se supone que si está dentro de la casa de Jehová y esa palabra es la palabra de Dios que escribió Moisés, es la palabra de Dios, es lo que quiere Dios para su pueblo. Y él puso atención y lo retuvo en su corazón. Y él reconoció que él no tenía acceso a Dios, aunque fuera él el rey, aunque él fuera el de toda la autoridad, él no tenía acceso a Dios. Y usted y yo sí tenemos acceso a Dios. ¿Por qué no tenía acceso a Dios? Porque él mismo dice ahí: id y preguntar a Jehová por mí, versículo 13, y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. O sea, a nosotros nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arjas, guarda de la vestidura, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella, y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decir al varón que os envió a mí, así dijo Jehová. Le mandó decir, mandó preguntar: vayan y pregunten a Jehová por mí. Yo pensaba, este hombre no quiere ser solamente como para mí. Dijo: por mí y por el pueblo.
Y eso bien pudo haber dicho, yo sé que bien pudo haber dicho, por el pueblo y por mí. Pero primero dijo por mí y por el pueblo. Quiere decir que nosotros nos tenemos que preocupar por mí o por usted mismo. Cada quien por nosotros mismos, por nuestra salvación. La Biblia dice que la salvación es individual. Yo no puedo salvar a mi esposa, yo no puedo salvar a mis hijos. Por más que me hinque, por más que llore, por más que refunfuñe, el Señor quiere que cada quien venga a orar por sí mismo. Venga a buscar a Dios por sí mismo. Reconozca a Jesucristo como su único y suficiente Salvador por sí mismo. Sí, denle un aplauso a Dios. Denle un aplauso a Dios, porque esa es la oportunidad que Él nos da a cada uno de nosotros. Imagínese, nosotros por sí mismos tenemos que venir a buscar a Dios, tenemos que hablar con Dios, nosotros por sí mismos. Yo puedo orar por mis hijos, yo puedo orar por mi esposa, por mi familia, yo puedo orar para que Dios los bendiga, para que Dios abra el entendimiento de cada uno de ellos, por mi madre, por mis hermanos que no conocen al Señor, por mi suegra, por mis cuñados. Yo puedo orar por ellos para que el Señor toque sus corazones, así como un día tocó el mío, para que reconociera que Jesús es el único y suficiente Salvador del mundo. Pero yo no los puedo salvar. Y este hombre dijo: oh, vayan y pregunten a Dios por mí. Por mí. Individual, él por mí decía. Porque quiere decir que él reconoció que él estaba haciendo lo malo delante de Dios también. Que él había hecho lo malo delante de Dios también. Porque si fuera así como a veces nosotros somos: oh, esa palabra es para este, no es para mí, yo estoy bien. Él hubiera dicho: vayan y pregunten a Jehová por el pueblo, porque yo soy el rey y yo tengo que estar bien. ¿Verdad? A veces nos creemos reyes, ¿no? A veces no reconocemos delante de Dios que somos unos gusanitos. ¿A quién nos está hablando Dios? ¿A quién? ¿A quién nos está hablando Dios? ¿Nos estará hablando a todos? ¿Qué decía el pastor? Yo no sé para quién es, pero Dios nos ha estado hablando una y otra vez que necesitamos humillarnos. ¿Quieres los dones espirituales? ¿Para qué quieres un orgulloso con los dones espirituales? ¿O una orgullosa? ¿Para que profetice? Y para que diga: oh, porque Dios me usó a mí, yo dije esto y lo otro y aquello, y mira, así pasó. ¿Para eso? ¿O primero Dios tiene que trabajar en los corazones? En cada corazón de nosotros. Así como lo hizo este rey. Porque este rey, cuando le leyeron el libro de la ley, dice que en delante de ellos, en delante de sus líderes, en delante de sus súbditos, él se rasgó sus vestidos. No le importó quién estaba allí. No le importó que su segundón o que su líder o algo diga: mira, el rey se rasgó sus vestidos. No le importó más lo que decía la palabra de Dios. Le importó más su salvación. Le importó más decirles: digan, vayan y háblenle a Dios por mí, pregúntenle a Dios por mí. Quizás si le podemos añadir, si le podemos decir que este hombre, parafraseando: vayan y díganle a Dios por mí, porque yo también me he equivocado muchas veces y yo estoy preocupado por mí. Claro, también por el pueblo, porque yo soy el representante, yo soy el rey, el que represento al pueblo. Yo tengo que dirigir al pueblo. Pero díganle a Dios por mí. Y dice que fueron a la casa de la profetisa.
Hermanas, también Dios les va a derramar dones a ustedes. Claramente dice que era una mujer. Y dice la Biblia que ella misma, pero me gusta lo que dijo, por eso ya no lo seguí leyendo. Ella les dijo en el 15: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Deténgase ahí poquito conmigo. Puse aquí mis lacitos aquí de la Biblia. Deuteronomio 28 dice: las maldiciones por la desobediencia. 28:15: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Y ahí sigue diciendo muchos, pero solamente quiero leerle que enfoquemos en el 15. Dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas cosas y te alcanzarán. Y habla de la vaca, habla del trabajo, habla de en el campo, habla que representan muchas maneras, que representan que aún el dinero no te rinde, que representan que avientas el dinero en saco roto, que representan tu manera de ser, que representan muchísimas cosas. Habla ahí acerca de eso, y estoy seguro que eso se lo leyeron al rey. Entonces el rey entendió y dijo: wow, no estamos haciendo lo bueno delante de Dios. No hemos hecho lo bueno delante de Dios. No hemos hecho lo que dice la palabra de Dios, lo que dice este libro. No lo hemos hecho. Vayan y pregunten. Rasgó sus vestidos. Y sigue diciendo la mujer, la profetisa: bendito sea Dios. Todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Y el 17: por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntáis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. No quiero leer más, porque la profetisa le manda un mensaje a todos primero y les dice: por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Por cuanto todos se hicieron ídolos, por cuanto todos dejaron mi palabra, no escucharon mi palabra, no escucharon la voz de Jehová, no escucharon lo que está escrito. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Puse: no querían obedecer los mandamientos de Dios o vivir conforme a su palabra. Hoy en día conocemos la palabra, pero no queremos vivir conforme a su palabra por el corazón duro y obstinado en nuestros propios deseos y pensamientos, con una relación con Dios muy superficial. No hay un compromiso de vivir para Dios genuino, sino como entre sí y entre no. Si nos conviene, sí, y si no, no, porque no queremos quitar lo que nos estorba en el corazón para acercarnos a Dios con un corazón limpio. Y yo lo voy a leer otra vez. Hoy en día conocemos la palabra, pero no queremos vivir conforme a su palabra por el corazón duro y obstinado. Me gustó esa palabra, obstinado, yo no sé de dónde me salió. En nuestros propios deseos y pensamientos, con una relación con Dios muy superficial.
No hay un compromiso de vivir para Dios genuino, sino como entre sí y entre no. Si nos conviene sí y si no, no. Porque no queremos quitar lo que nos estorba en el corazón para acercarnos a Dios con un corazón limpio. Y por eso quise poner Marcos 12:30, porque la Biblia dice, el Señor Jesús hablándole a la gente, dándoles el mandamiento, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Porque la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y dice también la Biblia: de la abundancia del corazón habla la boca. Y busqué cuántas veces habla la Biblia del corazón. Dice que habla casi unas 1000 veces. La Biblia habla del corazón. Cuán importante es para Dios el corazón de nosotros. Leí al principio que Dios nos formó con un corazón para que pudiéramos tener una relación amorosa con Él. Porque si no tuviéramos el corazón, nosotros no pudiéramos tener una relación amorosa con Dios. Porque a veces decimos: ay, me duele en el corazón estar viendo a esto, o estar viendo aquello, a fulano, sutano, me duele mi corazón. Ahí están los sentimientos escondidos, guardados. Y les leía: cuando nacimos con un corazón puro. Y qué mayor ejemplo para mi vida, porque yo tengo a mi nieto chiquito, y yo lo veo, juega y brinca y esto y lo otro, y nomás lo observo y veo, y ese niño tiene un corazón puro todavía. Y me transporto a mí mismo, aunque no me acuerdo cuando yo tenía 2 años. Pero pensaba, decía: Señor, ¿dónde mi corazón fue herido para apartarme de ti? ¿Dónde mi corazón fue herido para perder la inocencia de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, y adorarlo y alabarlo y exaltarlo sin vergüenza delante de mis hermanos o delante de la gente que me vean? ¿Quién lo diría que yo estaría aquí danzando para ti? Porque del corazón proviene la vergüenza. Es que yo soy bien vergonzoso o bien vergonzosa. Pero si nos diéramos cuenta cuánto Dios ama el corazón de sus hijos, cuánto Dios anhela un corazón limpio de sus hijos, estuviéramos como el rey Josías, nos rasgáramos nuestros vestidos y dijéramos: pequé contra Jehová, contra Dios. Aunque vivo en la gracia, Señor, pero yo sé que tu palabra dice que yo no puedo hacer esto o no puedo hacer aquello. No porque tú seas un Dios que nos tiene así agarrados o algo, Señor. No, porque tú sabes, Señor, que lo que no puedo hacer es por mi bien. Lo que no debo hacer es por mi bien, Señor, porque eso me lleva a la perdición de mi alma por la eternidad. Me encantó lo que Dios le dijo a través de la profetisa: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció. Tu corazón se enterneció. Cuando estamos comiendo en un buen restaurante, una carne,
esta carne está bien dura. Pero nos gusta cuando decimos, mira, qué carne tan tiernita, blandita, recién hecha. Por cuanto el corazón está blandito, está recién nacido, está limpio de impurezas. Por cuanto tu corazón se enterneció cuando oíste la palabra de Jehová. Y por eso Dios le permite bendición. ¿Qué bendición? Dice: y lloraste en mi presencia también, yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta: irás a tu sepulcro en paz. En paz. En paz. Pero es que no queda ahí. No queda ahí irnos a nuestro sepulcro en paz. Lo que en realidad Dios nos quiere hablar a nosotros es de que aún siendo jóvenes, aún como este joven a sus 18 años, que se le había predicado la palabra o la había escuchado o se le había leído la palabra, aún él como joven reconoció cómo estaba su condición. Reconoció y dijo: vayan y pregunten a Jehová por mí. Imagínense, hermanos, que un joven aquí se levante, un joven de 18 años, si los hay, o de menos de 18 años, se levante y se ponga de pie y diga: ¿sabe qué? Oren por mí, pregúntenle a Jehová por mí, porque me he equivocado. ¡Wow! ¡Qué agallas! ¡Wow! ¡Qué corazón tan tierno de ese joven! Imagínense continuar nosotros los viejos. Perdón de la palabra para las hermanas. Cómo este hombre reconoce su condición. Pero más adelante, bendito sea Dios, dice que mandó reunir a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Bendito sea Dios. Ya Dios le había dicho a este varón que iba a morir en paz. En cierta manera podemos decir, bueno, ya él tenía su salvación en paz. Ya Jehová mandó decir que yo voy a morir en paz. Pero sin embargo él se ocupó del pueblo, se ocupó de enseñarle a la gente, se ocupó de traer a todos los líderes, a todos, dice que a los profetas, que a los sacerdotes, que a todos los reunió y a toda la gente, y que les leyó el libro y les dijo: ahora así vamos a hacer. Se preocupó por los otros, para que los otros alcanzaran el favor de Dios.
Y estoy seguro que estos hombres que él mandó a hablarle a la profetisa, a decirle, estos hombres le dijeron al rey: por cuanto tu corazón se ablandó y te humillaste. Y le dijeron todas las palabras. Yo estoy seguro que no nomás se las dijeron al rey, sino que quizás cuando llegaron a su casa se iban rascando la cabeza y dijeron: wow, por cuanto tu corazón se humilló, por cuanto tu corazón se ablandó, por cuanto te humillaste delante de Jehová, vas a morir en paz. Yo quisiera tener ese corazón blandito, Señor, porque yo quiero también morir en paz, como lo que le dijiste al rey, Señor. Yo quiero morir en paz, Señor. Yo quiero, Señor, estar en paz hasta la muerte, Señor. Morir en paz, morir en tu presencia, Señor. Porque tú viste mi corazón blandito. Tú viste que me humillé delante de ti, Señor, de una manera genuina. Porque el corazón, ¿quién lo escudriñará sino solo Dios? Sino solo Dios. Solo Dios sabe lo que hay en nuestro corazón ahorita, en este momento. Solo Dios sabe lo que ha habido en nuestro corazón ya por varios años, que no lo hemos soltado delante de Dios. Solo Él sabe. Individualmente solo Él sabe, porque este hombre ahí nos dice individualmente: vayan y pregúntenle por mí. Individualmente solo Dios sabe lo que hay en tu corazón, que no hemos soltado. ¿Orgullo será? ¿Vergüenza será? Y les doy un ejemplo ya para terminar. Ayer fuimos con mi hijo David, con los hermanos filipinos. Dan una vez al mes, dan comida, que de hecho ahí les mandaron a ustedes también, a cada uno de ustedes, mucha comida. Y fuimos a ayudar, a apoyar, a embolsar las bolsas y a dar, y no fueron muchos ayudantes, gloria a Dios que fuimos, pero eso no le hace. Sino que el pastor que vino aquí, ustedes lo conocen, el pastor Eric, él se tenía que preparar porque iba a haber un funeral ayer, y me mandó un mensaje, me dijo: oye, si vienes a la distribución de comida, échanos la mano a orar por la gente antes de que pasen a recoger su comida. Él se pone, de hecho así yo lo conocí, se ponen a orar por la gente como unos 10 carros después del primer carro. Empiezan a orar por la gente: tienes necesidad, necesitas algo, que oremos por ti, esto y lo otro. Y me mandó un mensaje y no lo vi hasta ya en la tarde, porque andábamos ayudando. Y esta mañana le dije: ¿sabe qué? Sí vi su mensaje, disculpe que no le contesté, pero sé que hay un líder en ese movimiento de quién se encarga de esto, de poner a la gente. Le dije: y sabe que pues yo me tuve que someter al líder. No podía yo decirle, aunque yo hubiera visto su mensaje, no podía decirle: hey, el pastor a mí me dijo que yo me vaya allá a hacer esto, a hacer aquello. Porque a veces, aunque seamos líderes o seamos quienes seamos, tenemos que sujetarnos también. Y esa es una pequeña cosa que a veces ahí fallamos. En esas pequeñas cosas, dijeran por ahí, por el orgullo. Ahí fallamos en sujetarnos a Dios, los varones. Y a veces podemos decir o pensar: mi mujer no se sujeta a mí. Pues porque nosotros no nos sujetamos al Señor. Pero si como varones nos sujetáramos al Señor, el Señor nos enseñara y tocara los corazones,
Y a veces de ahí partimos, del orgullo. A veces de ahí parte nuestro corazón, de la vergüenza, de gritar un gloria a Dios, de gritar un aleluya. Hermanos, si el Señor dio a su único hijo para salvar tu vida, para llevarte a la eternidad a ti, con Él. Y digo a ti, y digo a mí, puedo decir a mí, pero digo a ti, me refiero a ti, hermano, porque si nosotros entendiéramos que Dios murió por cada uno de nosotros individualmente, por cada uno de nosotros individualmente, entonces nosotros pudiéramos dar un gloria a Dios, un aleluya individualmente a Dios, agradecerle a Dios y decirle: Señor, tú y yo, porque solo yo sé y tú sabes de dónde me sacaste. Solo yo sé y tú sabes, Señor, las necesidades que tengo en mi corazón, y que te pido que tu Espíritu Santo me ayude, Señor, a sobrellevarla para que pueda estar yo contigo un día por la eternidad. Yo no sé las luchas y las pruebas que usted tenga, ni usted sabe las luchas y las pruebas que yo tenga. Por eso es individual cada quien con Dios. No pensemos que venirnos y nos sentemos y mientras el hermano pastor o el hermano líder digan gloria a Dios, aleluya, ya está bien, hombre. ¿Para qué tanto grito, hombre? Ya, si Dios me conoce a mí, Él y yo acá. Entonces, ¿qué agradecimiento le mostramos a Dios? Entonces, ¿qué es lo que nos provoca mostrarle a Dios una gratitud? Decirle: Señor, sí es cierto, aleluya, alabado sea tu nombre. Entonces, ¿dónde está el Espíritu de Dios que nos ha dado la libertad, hermano? Y saber y declarar y creer que somos libres en Cristo Jesús. Entonces quiere decir que no hay libertad. Quiere decir que todavía hay algo ahí en el corazón que está deteniendo, que como decía el pastor en su oración para empezar, que decía: aunque el enemigo a veces nos diga cosas o nos diga lo contrario, o nos diga: ¿para qué estás aquí? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Aún así, Señor, que te adoremos, que te alabemos, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros, porque Él vio la capacidad tuya y mi hermano, y Él dijo: yo voy a morir en la cruz del Calvario por esta, yo voy a ir ahí porque yo sé lo que puedo hacer a través de ellos. Aunque si el enemigo va a venir a tirarte dardos, ¿para qué gritas gloria a Dios? ¿Para qué levantas tus manos? Mira, ya las está levantando el pastor. ¿Para qué levantas tus manos? ¿Qué van a decir los que están atrás de ti? ¿Para qué la levantas? ¿Para qué das un grito de júbilo? ¿Qué van a decir? Mira, ahora ya se convirtió en cristiano. Tú no te preocupes, porque en realidad eso muestra el agradecimiento que tenemos a Dios. ¿De dónde nos sacó Dios a nosotros? Dice la Biblia que al que mucho se le perdona, mucho ama. No me digas que Dios a ti no te perdonó muchas cosas. No me digas a mí que Dios nomás, que tú eras muy bueno que eras. Si aún este hombre que inconscientemente vivió en un ambiente de pecado, en un ambiente de idolatría, en un ambiente de hacer lo malo delante de Dios, pero él a sus 18 años escuchó la palabra de Dios y él mismo dio un paso de fe y dijo: no, estamos mal, estoy mal delante de Jehová, estamos mal, y rasgó sus vestidos y se humilló, y su corazón se deshizo delante de Dios. Y ese corazón Dios lo vio, porque Dios le mandó decir: por cuanto humillaste tu corazón. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos?
Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todo nuestro corazón, de donde mana la vida, de donde están los pensamientos, las cosas, lo que sale de ahí del corazón. Ahí nace en el corazón. Ahí nace en el corazón. ¿Y qué es lo que nos estorba? Que yo tuve un roce con el hermano, yo tuve un roce con la hermana y ay, ¿qué va a decir si yo grito aleluya? ¿Qué va a decir si yo paso al altar? Y va a decir la hermana, ay, mira, esta el otro día me desgreñó y este día me dijo esto, el otro. ¿Qué va a pasar si estamos hablando de tu salvación y de mi salvación? Y de adorar y alabar al que dio su vida por nosotros. Y de decirle al que dio su vida por nosotros, decirle: Señor, aquí está mi corazón. Ayúdame, Señor. Aquí está mi corazón, Señor. Yo quiero estar en paz, yo quiero vivir en paz, yo quiero morir en paz. Pero les dijo a los otros, les dijo que para la gente, díganle a la gente que así vamos a vivir ahora. ¿Por qué? Porque Él reconoció que venían unas generaciones detrás de mí. Yo reconozco que vienen mis hijos detrás de mí. Reconozco que viene mi nieto detrás de mí. Gloria a Dios que yo muera en paz. Pero en mis hijos y mis nietos, ¿qué va a pasar? Mis hijos que tienen 18 años, que tienen que entender también como este hombre, si Dios les está hablando a su vida, si Dios está tocando su corazón, decir: Señor, aquí está mi corazón. Yo solo no puedo. Nosotros solos no podemos. El Señor Jesús dijo que no podemos solos. Él dijo que dejaría a su Espíritu Santo para que nos ayudara, hermano y hermana. Porque no podemos solos. Él sabe que no podemos solos. Él sabe que no podemos vencer el orgullo solo. Él sabe que no podemos vencer la vergüenza solo. Él sabe que no podemos vencer los pensamientos solo. Él sabe que no podemos derrotar al enemigo, los dardos que nos avientan la mente solos, hermano. Él sabe. Y por eso dejó al Consolador, para que nos acercásemos a Él y le dijéramos: Señor, ayúdame. Porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado el Espíritu Santo, un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, que es el Espíritu Santo en nosotros, hermano. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya, santo es tu nombre. Santo es nuestro Dios. Dice la Biblia que Josué estaba delante del pueblo, que reunió a todo el pueblo y que les dijo: ustedes decidan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo les digo hoy: usted decida, hermano, porque solo usted y Dios sabe lo que hay en ese corazón. Usted decida. Pero yo los quiero invitar al altar, al que guste pasar al altar, y aquí en el altar nos